Buenas tardes a todos los presentes y gracias Joyner y Yacna por esas palabras introductorias. Y ahora bien, antes de dar comienzo a nuestra ponencia, me gustaría crear en ustedes las siguientes interrogantes. ¿Qué es lo primero que hacen cuando abren el refrigerador y ven que hay un alimento que ya se venció o que tiene mal aspecto? Posiblemente la respuesta rápida de todo sea tirarlo a la basura, ¿cierto? Pero ¿alguna vez se han detenido a analizar cuáles son las consecuencias de desperdiciar alimentos? Si su respuesta es no, no se preocupen, pues lo cierto es que la verdadera escala del desperdicio de alimentos en el mundo no ha sido completamente dimensionado hasta el día de hoy. El denominado Índice de Desperdicio 2021 expone una cifra casi aterradora, pues en el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Esto sugiere que el 17% de los alimentos fue a parar a la basura. Para entender un poco mejor esto, quizás sea útil entender su equivalencia en peso. Esto sugiere que serían alrededor de 23 millones de camiones de 40 toneladas cargados completamente de alimentos, que puestos en filas darían muy fácilmente 7 vueltas a la Tierra. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde provienen los alimentos desechados? Pues bueno, según un estudio liderado por la ONU, la mayor parte del desperdicio de alimentos, equivalente aproximadamente a un 61%, proviene de los hogares, es decir, de la casa de cada uno de nosotros, de esa manzana que quizás compramos de más y decidimos desecharla. O ese plátano que tras llevar días en nuestra nevera o en nuestra cocina se oscureció y pues también decidimos desecharlo. Luego, un 26% pertenece al rubro de alimentos como lo son restaurantes, establecimientos educacionales u hoteles. Y finalmente, un 13% demuestra que pertenece a los establecimientos como comercios o pequeños almacenes. Con una información del desperdicio de 54 países, los investigadores llegaron a una de las conclusiones más claras de su estudio. Los residuos a niveles domésticos son iguales en los países de altos ingresos, medianos altos o medianos bajos. Por ejemplo, Nigeria es uno de los países donde más comida se desperdicia, con 189 kilos per cápita. Algo similar sucede en Nigeria, donde se desperdician 164. En cambio, Holanda y Bélgica desperdician 50, mientras que en Estados Unidos solo son 59. ¿Cuáles son los efectos del desperdicio de comida en el mundo? Pues si un 17% de los alimentos es desechado, es de esperar que este tenga un fuerte impacto económico, social y medioambiental. De acuerdo con la ONU, se estima que entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero están asociados con comida que no se consume. El impacto ambiental es enorme. Para darles una escala de esto, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor del planeta, detrás de Estados Unidos y China, convirtiéndolo así en una potencia más. Por lo que desperdiciar alimentos alimenta el cambio climático.
La responsabilidad del desperdicio de alimentos en el cambio climático se mide sumando el proceso completo que hay detrás de determinado producto. Por ejemplo, si es un vegetal, debemos pensar en la enorme cadena de producción que tuvo para llegar hasta nuestra mesa. Desde la tierra donde se cultiva, terrenos que son muchas veces la clave económica de determinadas regiones, hasta los fertilizantes, el transporte que necesita de combustible, el proceso de almacenamiento, el empaque, etc. Lo mismo pasa con el proceso de la carne, para el cual es muchísimo mayor. Lo que se necesita es que analicemos esto con bastante cautela, se podría decir, con bastante cautela, porque es de la manera en la que podemos resolver esta situación. El impacto social también es brutal si se considera la gran cantidad de alimentos que no tiene, la cantidad de gente que no tiene acceso a alimentos de calidad en el mundo. De acuerdo con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el año 2019, 690 millones de personas pasaron hambre, mientras que 3.000 millones de personas no tienen los recursos para pagar alimentos de calidad en el mundo. Así la contradicción entre el desperdicio de alimentos y la falta de los mismos está a la vista. Ustedes se preguntarán, ¿qué ocurre en América Latina? Pues la mayoría de los países latinoamericanos no tiene información robusta acerca del desperdicio de alimentos. Esto es un problema, pues sin datos es imposible dimensionar la magnitud del tema. Los investigadores lograron reunir información de 7 diferentes puntos geográficos, pertenecientes solo a 4 países de Sudamérica: Belice, Brasil, México y Colombia. Pero el día de hoy yo quise extraerles el informe de un país más que no está presente en el informe de la BBC, que es el que yo les traigo el día de hoy. Belice desperdicia alrededor de 53 kilos por persona al año, Brasil 60, México 94, Colombia 70 y Venezuela desperdicia el 60% de sus alimentos. Esto es una cifra completamente aterradora si analizamos que Venezuela también es uno de los países donde las personas pasan más hambre. El desperdicio de alimentos es proveniente especialmente de los hogares, como ya les había comentado. El continente tiene todavía un largo camino por abordar, pues el problema se debe entender de lo que está sucediendo en sus fronteras. De todas maneras, informes anteriores que revelan lo que está sucediendo hoy en día exponían que no eran realmente alentadores, pero nosotros podemos realizar un cambio. Así podemos lograr que en un futuro sean los informes esperanzadores. Limitaciones en los vertederos. ¿Alguien de acá sabe qué es un vertedero? Qué bueno, me parece bueno que lo sepan. En la actualidad, el espacio designado para los vertederos es limitado a muchos países potencias, como lo son China, Rusia y Estados Unidos. Sin la cantidad suficiente de vertederos para los alimentos desechados, es de esperarse que estos terminen en espacios que simplemente no son aptos para ellos, así sumando el nivel de contaminación de forma global. Por lo que me gustaría yo dejarles una pregunta que los haga analizar un poco qué ocurrirá. ¿Qué sucederá cuando la capacidad máxima de estos vertederos sea sobrepasada? Buenas tardes. Para continuar con el contenido de nuestra ponencia, expresamos las expectativas a futuro. Principalmente debemos realizarnos la pregunta de qué es lo que buscamos lograr en un futuro. Si bien sabemos, existe la iniciativa del reciclaje. Esta consiste en clasificar los desechos en papeleras de diferentes colores según su composición y según su biodegradabilidad, con la finalidad de que puedan ser aprovechados, al igual que se incremente el crecimiento económico, ya que puedan aportar empleos. Entonces, debemos plantearnos una idea innovadora en la que podamos incluir el desperdicio de alimentos dentro del reciclaje. Un ejemplo de estrategia innovadora sería la empresa Adidas. Esta creó, a base de plásticos extraídos del mar, 2 telas para la fabricación de zapatos y ropa deportiva de alta gama. El presidente ejecutivo de Adidas, Kasper Rorsted, señaló en una entrevista con BBC News, el portal de noticias, que la empresa había decidido invertir su dinero en esta iniciativa, ya que el primer año lograron vender más de 1 millón de zapatos, teniendo en cuenta que cada zapato recicla alrededor de 11 botellas de plástico. Esto podría generar neutralidad climática para el año 2050.
al igual que deben ser creadas normas y leyes gubernamentales más estrictas, las cuales obliguen a los usuarios a cumplirlas y de no ser así, estos conozcan las consecuencias que pueden traer. Combatir los desechos de forma global. A pesar de la magnitud de este problema, pareciera que ninguna de las autoridades políticas y gubernamentales son conscientes de la situación que realmente se vive. Se puede haber expresado a nivel de Latinoamérica, ya que ninguna de las autoridades de la agenda política tienen un registro confiable de la cantidad real de alimentos que se desperdicia. Y lo mismo sucede a escala global, ya que ninguna de las contribuciones suscritas en el Acuerdo de París han mencionado el tema. Es importante explicar que el Acuerdo de París es un tratado internacional para el medio ambiente jurídico, el cual busca reducir el incremento de la temperatura y crear neutralidad climática para el año 2050. Por lo tanto, el Programa para el Medio Ambiente de la ONU creó un objetivo para el año 2030, el cual era reducir a la mitad la cantidad de alimentos desperdiciados per cápita. Per cápita es un indicador macroeconómico de productividad. Inger Andersen, directora del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, creó un objetivo, el cual era concientizar a la humanidad sobre esta problemática, hacer ver que todos debemos sensibilizarnos para evitar la contaminación, el cambio climático y el incremento de la temperatura. Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de desperdiciar tantos alimentos? Principalmente debemos planificarnos para poder realizar las cosas de manera organizada. ¿De qué manera? Comprando la cantidad correcta de alimentos. Esto quiere decir que debemos tratar de comprar la cantidad exacta de alimentos que se va a consumir, ya que si compramos en exceso tendremos que desperdiciarlos cuando estos se descompongan. Calcular porciones. Esto quiere decir que si sabemos que una taza de arroz alcanza en promedio para 3 personas adultas y vamos a cocinar para 1 o 2, debemos reducir la cantidad de la misma para evitar cocinar en exceso y que tenga que ser desperdiciado. Verificar la fecha de vencimiento. Esto quiere decir que todos debemos ser conscientes de la fecha de caducidad de los alimentos que adquirimos, para así poderlos congelar y poderlos aprovechar. Refrigerar a una temperatura adecuada. Debemos verificar la temperatura de nuestro refrigerador y asegurarnos de que éste se mantenga entre los 3 a 4 grados centígrados para evitar que la comida se ponga en mal estado y tenga que ser necesario desecharla. Ustedes se preguntarán con todo este tema, ¿qué tiene que ver la contaminación? ¿Qué tiene que ver el desperdicio de alimentos? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la enfermería? Bueno, si bien sabemos, la educación es la base del desarrollo. Esta incrementa el crecimiento como personas y el crecimiento de las sociedades. Alimenta el espíritu, el alma, la cultura y los valores, todo aquello que nos caracteriza como seres humanos y como profesionales de enfermería. Por lo tanto, debemos cumplir nuestro rol de enfermería docente, no solo inculcando estos conocimientos a otros profesionales de enfermería u otros profesionales de la salud, sino a nuestros pacientes, para poder hacerles ver que debemos todos vivir en un ambiente saludable, un ambiente limpio, libre de posibles enfermedades. Todo esto se puede ver expresado en la teoría ambientalista, la cual fue descrita por Florence Nightingale en el año 1859. Y a pesar de que fue escrita hace más de 150 años, aún mantiene las mismas actividades y acciones vitales, las cuales son que la higiene previene la morbilidad y que un ambiente limpio previene posibles infecciones ante quemaduras y heridas. Este es un modelo de salud comunitaria, el cual busca que todos nos concienticemos y nos humanicemos ante la situación del desperdicio de alimentos, ya que es una problemática que nadie se ha dimensionado. Para concluir, tenemos una frase que nos dejó Sadhguru. Sadhguru fue un yogi indio, el cual nos dejó esta frase importante que dice que 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia, mientras que 1 de cada 9 personas no tiene suficiente para comer. Y esto no es un fracaso de la agricultura, es un fracaso del corazón humano.
is what I'm living for.